productos milagrosos. Un montón, ¿verdad? Pero un montón, pero de esos no hay sustento alguno. Este que está aquí es un producto milagroso. ¿Han visto el ese de la paja que varé? Póntela y cae en 3 días bajas de peso. Uno de fácil. No saben que bajar de peso tiene que ver con fenómenos energéticos. No, la energía que yo consuma tiene que ser menor a la energía que yo requiero para poder bajar de peso. Si como más de la energía que yo requiero, ese exceso se va a almacenar en forma de tejido graso. Y voy a subir de peso con todo y que varía. Bien, esta es un producto milagroso. Habita aquí en el género. Voy a hablar de ella. El género es plumbago. La especie no se lo voy a decir. Solo porque sepan que el género es plumbago. ¿Y qué produce? ¿Qué compuesto secundario produce? La plumbagina. Es un metabolito secundario parecido al anterior, a la bebeclara. Es una quinona. Aquí lo dice su nombre. 2-metil-1,4-naftoquinona. La anterior era una quinona sesquiterpénica. ¿Se acuerdan del OH con un grupo carbonilo aquí, con el doble oxígeno? Que les decía que eso era lo medicinal. En este caso es lo medicinal. ¿Qué hace? Bueno, ya sabemos que inhibe el factor nuclear capa B. Regresa a su estado basal. Inhibe una enzima llamada topoisomerasa. ¿Qué es esto? ¿Qué es la topoisomerasa? Cuando una célula cancerosa o no se quiere reproducir, se quiere multiplicar, lo que hace primero es el DNA que tiene en el núcleo lo desenrolla. ¿Se acuerdan que son 2 cadenas que están enrolladas? Para que una célula se reproduzca necesita duplicar el DNA, necesita que la hija tenga una copia intacta de la madre y así conserve todas sus características. Entonces, ¿qué hace la célula? Desenrolla el DNA. ¿Han visto cómo al desarrollar un lazo se genera presión en los extremos? Esa presión es liberada por esta enzima topoisomerasa cuando se está reproduciendo la célula. Pues este compuesto inhibe a esa enzima. ¿Y qué pasa si la inhibe? Pues ya no se puede desenrollar el DNA. Si ya no se puede desenrollar, no se puede multiplicar el DNA y no hay reproducción de la célula. La célula se muere. ¿Qué células tenemos los adultos en reproducción? ¿Alguien me quiere decir? Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos ya no tienen DNA. No pueden reproducirse los glóbulos rojos. Las únicas que tendríamos en reproducción serían los espermatozoides y los óvulos. ¿Y cuáles más? Y los cánceres. Entonces, si me tomo un extracto de esto, va a inhibir la topoisomerasa de todas las células de reproducción. Y esas células se van a morir. Y no se la puedo dar a un joven, porque el joven tiene un montón de células de reproducción. ¿Sí? Entonces ven los mecanismos de acción. Primero inhibo el factor nuclear, y luego inhibo una enzima que solo está presente en células en reproducción. Y luego lo que sigue es citotóxica. ¿Qué quiere decir que es citotóxica? Mata células. ¿Cuáles células? Las de reproducción. Luego, esta que está aquí. Existe, este es el trabajo que se publicó en el 2006. Lo publicaron estadounidenses. Inhibe a varios tipos de células cancerosas. ¿Qué quiere decir? Bueno, las células cancerosas las coloco en un frasco como este, les coloco un medio de cultivo y hago que crezcan ahí. Y luego ya que están creciendo ahí las células cancerosas, ¿de qué cánceres? De mama, cervicouterino, de próstata, de piel, cierto tipo de leucemias de las células de los linfocitos y de los linfocitos. Las hago crecer in vitro y el extracto de la planta lo agrego a esas células. Se mueren todas. No lo han probado en humanos, no
no nos van a decir eso en un artículo. Si lo hicieron en el 2006, probablemente ahorita a este compuesto de naftoquinona le hayan puesto siglas ND354. Y dicen, el compuesto ND354 ya lo estamos probando en humanos para tratar tipos de cáncer. Y ellos protegen la información así. Y no nos van a decir que es del plumbago. Solo van a decir el compuesto tal. Entonces, en este año se probó ese extracto para varios tipos de células cancerosas y todas se morían. Y dicen, ¡ay! ¿El extracto tendrá ese mismo efecto? Probablemente sí, en un humano. ¿Qué más? Siguen los milagros. En el estómago de las personas con cáncer de estómago tienen una bacteria que siempre es la predominante, el Helicobacter pylori. Casi todas las que tienen cáncer de estómago tienen esa bacteria ahí asociada. Este extracto la mata. ¿Qué más? Mata a Mycobacterium tuberculosis, que es un problema de salud en todo el mundo. Y el tratamiento es largo, y por eso mucha gente lo deja y sigue habiendo tuberculosis. Staphylococcus aureus es otra bacteria. Staphylococcus aureus y pseudomonas, todo lo que está aquí son bacterias, pero aureus y pseudomonas causan problemas de salud intrahospitalaria. Varios diabéticos tienen hoyos en los pies en donde crece pseudomonas y difícilmente se curan con tratamiento bacteriano, con tratamiento de antibióticos. El extracto mata pseudomonas. Las pseudomonas y Staphylococcus aureus casi se han vuelto resistentes a todos los antibióticos conocidos hasta el momento. Aquel que tenga deficiencias en su sistema inmune y tenga infección por estos se va a morir. Una opción sería darles el extracto de plumbago. Esperen. ¿Se acuerdan de la angiogénesis? Que era la formación de nuevos vasos sanguíneos en los tejidos cancerígenos. Este extracto hace que no se formen. Y dice uno, ¿qué más tienes? Y bueno, para acabar, las células, cuando tienen daño a nivel de DNA, lo detectan y activan un programa que es muerte celular programada. Así se les llama. O apoptosis en términos científicos. La apoptosis. Pues bien, ¿qué hace el plumbago? Hace que las células activen la muerte celular programada. Y uno dice, híjole, ahora entiendo por qué es citotóxica. Y me falta el otro mecanismo de acción. El plumbago se une al DNA, las dos cadenas de DNA se unen y ya no deja que se separen para que se reproduzcan las células también. ¿Y qué más hace? Que tampoco está aquí anotado. Como es una naftoquinona, tiene aquí dobles enlaces. En química, ¿qué quiere decir? Que los electrones viajan desde aquí, se van por toda la autopista, dan la vuelta y siguen pasando por toda, circulando por toda la estructura. Cuando están en contacto con esa estructura química, le ceden los electrones y generan radicales libres. Si esto está en el núcleo, dañan el DNA del núcleo, activan la muerte celular y matan las células cancerosas. O sea, son un montón de mecanismos por los cuales actúa la planta. ¿Cómo lo desarrolló esta planta? Pues a lo largo de la interacción con seres vivos, con los insectos, con los animales, con las bacterias que hay en el suelo, etc. Y esto lo hace milagroso. Pero la diferencia de lo que se dice en televisión, todo esto está demostrado. Y hay más todavía. Por 5 pesos más sus hamburguesas crecen. Bien, ¿cuál es la historia de este compuesto? Plumbago ceillánica es de origen chino. Los chinos empezaron con esto. Su medicina tradicional desde hace 5.000 años, de 5.000 años atrás, está escrito, redactado
pasado, que se utilizaba el extracto de plumbago ceilánica, que es China, para tratar cierto tipo de tumores. Y estos investigadores se basaron en ese conocimiento tradicional para hacer este estudio. Y una vez que lo hicieron, dijeron, oh, bueno, cuando yo leí el artículo, propuse a la doctora Telma, le dije, Telma, ¿qué crees? Que vamos a propagar una planta que te parece plumbago. ¿Y qué tiene pues todo esto? Ay, vamos a hacerlo. Necesitamos encontrar dónde está plumbago. Para ello nos valimos de un taxónomo en la escuela. Oye, ¿conoces plumbago? Sí. ¿En dónde está? En Huehuetoca. Pues vamos a Huehuetoca, luego vamos a conectar la planta. ¿Sí? Localizamos la plumbago, nos llevamos una parte de la planta para pensarla y tener un ejemplar en el herbario, y eso es lo importante, tener ejemplares catalogados por expertos, para saber qué es la especie, porque si no es la especie, ¿cómo voy a trabajar con ella? Y metimos el proyecto de investigación en el POLI, que es esta, la lactoquinona. ¿Saben cuánto dinero nos dieron? Se van a espantar. Tuvimos que ir por un tameme para que nos llevara ese dinero a la escuela. Nos dieron 30,000 pesos para trabajar con esta planta. Yo dije, es un montón, no nos pueden dar eso. Y bien, con ese dinero, nosotros tenemos que aislar el compuesto, purificarlo, cuantificarlo, decir cuánto tiene la raíz de la planta ese compuesto, llevarlo a equipos especializados para saber que su estructura química es esa. Y es una gran cantidad de trabajo, por 30,000 pesos al año, al medio año. Y dije, pues ¿cuánto gana un diputado? ¿Cuánto gana un senador? Bueno, y lo comparé. Después de que los estadounidenses trabajaron con plumbago y que nosotros detectamos que en